Vamos a hablar un poquito de lo que es la epilepsia. La epilepsia, en realidad todos la conocemos como los episodios en los cuales se producen convulsiones, que son los movimientos generalizados. En realidad la epilepsia es un poco más extenso. O sea, si hablamos de epilepsia, se trata exclusivamente de una alteración en la corteza cerebral que provoca, digamos, una excitación del sistema nervioso y eso provoca los movimientos típicos que todos conocemos. En realidad, la epilepsia con ese tipo de convulsiones solamente es un 20 a un 30%. Hay un montón de tipos de crisis convulsivas que se producen en diferentes pacientes y hay diferentes tipos de convulsiones. Con respecto a, digamos, al diagnóstico de la epilepsia, podemos decir que lo hace un neurólogo, ¿sí? Ese diagnóstico es necesario hacer una entrevista clínica con el paciente para poder categorizar y saber de qué tipo de epilepsia se trata o si es un fenómeno convulsivo aislado. Sabemos que las convulsiones solamente pueden categorizarse como síndromes epilépticos si se producen más de 2 convulsiones en el paciente, ¿sí? Y en ese momento recién se decide si medicar o no. Entonces, llegamos a la conclusión de hacer el diagnóstico, si bien hacemos la entrevista clínica con el paciente, y también hay que hacer algunos estudios complementarios para definir de qué tipo de crisis se trata. Dentro de las causas que provocan la epilepsia, la mayoría son idiopáticas. Idiopática quiere decir que no se sabe cuál es la causa. En realidad siempre hay una causa que es la excitación, digamos, de ciertos grupos de neuronas que, digamos, se excitan y producen el episodio convulsivo en el paciente. Esa, digamos, es la causa, pero hay una irritación que lo provoca primariamente. La mayoría son genéticas, o sea que tienen un desorden genético o congénito que viene con el paciente desde niño, y después hay otras que son secundarias, puede ser por algún traumatismo, por alguna infección, puede ser de causas tumorales, o puede ser por el paciente haya tenido algún ACV o alguna, digamos, noxa que afecte el sistema nervioso directamente. En cuanto a, digamos, el índice etario, digamos, donde se producen las convulsiones, o sea, qué pacientes son más proclives a tener convulsiones, podemos decir que las crisis epilépticas son mucho más frecuentes en las edades de jóvenes, entre los niños y adolescentes, y más frecuentes en mayores de 60 años. En realidad, digamos, la posibilidad de tener epilepsia es bien transversal, o sea, todos pueden tener, mujeres, hombres, cualquier raza o religión, pueden tener convulsiones, pero en ese índice etario son las más frecuentes. ¿Cómo se trata la epilepsia? Bueno, la epilepsia, nosotros, como dijimos, la vamos a definir de acuerdo al paciente, ¿sí? Y depende el tipo de crisis, ¿sí? Los tratamientos que hay son farmacológicos, los más conocidos. Se puede tratar también de forma quirúrgica, las que no responden a los medicamentos. Y después hay ciertos, digamos, tratamientos que tienen que ver con la dieta del paciente y también con algunos implantes tipo, digamos, estimuladores, que lo que hacen es reducir la cantidad de crisis que tiene el paciente. ¿Puede llevar, esto trae, bueno, es riesgosa la epilepsia, puede llevar a la muerte o no? En realidad, si se diagnostica y se trata correctamente y el paciente respeta el tratamiento, obviamente su familia de forma integral, no es posible que haya ese desenlace, digamos, no es posible la muerte, pero en algunos tipos de crisis que son muy generalizadas y si no hacemos nada para tratarlo, sí puede producir un daño irreversible en algunos pacientes, incluso la muerte, pero lo más importante acá es obviamente no asustar a la gente y cuando ahí tienen a un paciente o alguien, esto lo quiero recalcar porque muchas veces me pasa que llegan los pacientes y dicen, no, cuando tuve la crisis convulsiva le metimos la mano en la boca o le metimos algo en la boca para que no se tragara la lengua. Bueno, eso no se debe hacer, ¿sí? Cuando un paciente tiene una crisis convulsiva, lo único que hay que hacer es protegerlo, sí, que no se golpee, porque en el fenómeno clónico, digamos, de sacudida, se puede golpear la cabeza, Lo único que hay que hacer es ponerlo de costado, ¿sí? Que
no se va a tragar la lengua, no se va a broncoaspirar de esa manera y protegerlo si es posible con alguna almohada o cuidarlo cerquita que termine la convulsión.